Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos, muy buenos días y bienvenidos como siempre a su programa por la mañana. Hoy es martes, estamos a 15, a mediados, a mitad de mes. Antonio está contento hoy. Eso no es para menos, porque hay un grupo importante de la clase trabajadora que en el día de hoy cobra, ¿verdad? Y otros que lo hacen el 25, los empleados públicos. De todos modos, recordarles que martes 15 de agosto del año 2017. Miren, como cada día amanecemos con informaciones, debates, ideas que se van discutiendo, planteamientos que se hacen a través de las redes sociales, un poco para ver la reacción de las personas. Yo digo que a veces el inventar mucho no es tan bueno. A veces inventamos más de lo que debemos, sobre todo cuando ostentamos ciertas posiciones. Cuando ostentamos ciertas posiciones que son de gran importancia, de gran relevancia, a medida que es de más nivel, asimismo se debe de tener mayor cuidado al momento de actuar, al momento de emitir un juicio a través de las redes sociales o de la participación de un programa de televisión, porque todo cuanto diga, por supuesto, que será tomado en cuenta. Y incluso son temas que luego son hasta analizados por expertos, porque no lo está diciendo un ciudadano común. Son personas que tienen roles muy determinantes e importantes en la sociedad. Lo digo porque la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ha traído reacción de parte de un grupo importante, no solamente de los partidos y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, sino mucho más allá. Y analistas incluso han hablado del tema y lo empiezan a analizar. Parece ser que es un tema que se va a quedar por unas cuantas semanas. Antes de continuar y de aterrizar con esto que estoy planteando, quiero dar los buenos días a mi compañero Alexander Pérez, que se integra a la mesa. Buenos días, Alexander, ¿cómo te amanece? Buenos días, distinguida y directa amiga, ¿cómo están las cosas? Bueno, aquí estamos. ¿Cuántos Empecé, días? sí, y entonces llegas tarde. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No te alcanzó el tiempo. No, ahí abajo de un problema tuvo una persona. Es verdad. Bueno, decía yo, Alexander, que cuando tú tienes ciertos niveles, ciertos rangos y ciertos roles que jugar en una sociedad, a medida que son de mayor relevancia e importancia, tú tienes que tener mayor cuidado. Tiene más responsabilidad social. Claro, y además todo lo que digas será tomado en consideración. Así es. Y esto lo digo por la declaración de Gustavo Montalvo, que ha despertado un avispero terrible, porque a Gustavo Montalvo le siguieron una serie de ministros que, la verdad, tú lo primero que puedes interpretar de esa declaración es que es un tema discutido, analizado y que tiene una estrategia y un fin, por lo tanto. Claro. Persigue un fin. Al secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana parece que le quieren dar un golpe de Estado y se lo quieren dar desde las más altas instancias del gobierno, cuando los temas del gobierno son del gobierno y quienes están gobernando
no deben inmiscuirse en los temas partidarios. Así es. Pero, Porque eso puede traer conflictos pero serios. de hecho lo ha traído, lo está trayendo conflictos serios. Y esos conflictos ya se ven aflorar. Yo creo que eso no le hace nada bien al Partido de la Liberación Dominicana, pero mucho menos al gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido altamente respetuoso con el gobierno, muy tolerante con el gobierno. Y lo más que han dicho es que se han quejado de que este gobierno, muchos de ellos dicen que no es el gobierno del PLD. Respeto total. Respeto total. Así. Y el respeto empieza desde el propio comité político. Y el primero que lo sabe es Danilo Medina. Claro, pero parece ser que muchos de los que están alrededor del presidente Medina no lo saben. Incluso Danilo sabe que eso no es una simple pose, que ese es el estilo de Leonel. Leonel es un hombre respetuoso en todo el sentido de la palabra. Bueno, el estilo de Leonel y la mística que en este Partido de la Liberación Dominicana se implementa, ese es el proceder. Incluso ellos han dicho, como miembros del comité político, los que son miembros del comité político que vienen a los programas de televisión, ellos mismos lo repiten. Nosotros, como partido y como comité político, cuando tú le tratas un tema, mira que el gobierno, que migración, no. Nosotros como comité político no nos inmiscuimos en las decisiones del presidente de la República. Ni tampoco tratamos temas de gobierno en el seno de las reuniones del comité político, a menos que sea el presidente de la República quien ponga el tema por una razón determinada, por una razón X. Mira, yo no sé si tú has visto, yo me imagino que sí, que le has dado seguimiento a todo lo que viene pasando con el secretario de la Juventud. Y una campaña terrible en desmedro en contra de Franklin Rodríguez. Se sabe muy bien, incluso están deseando esa posición que yo no sé qué es lo que tiene. Yo le voy a preguntar al muy querido amigo Franklin Rodríguez qué es lo que tiene esa posición. A lo mejor la quieren para algún familiar. No, pero tú sabes bien que ya tiene nombre y apellido. Sí, pero... Eso es muy, o sea, ya tiene hijos de, incluso miembros de ese comité político que quieren que su hijo lidere esa Secretaría de la Juventud. O sea, por ahí anda la cosa, porque ellos creen que eso es un negocio privado, que ellos lo pueden manejar a su antojo. Hace mucho que el PLD dejó de ser un partido de cuadros. Hace mucho que dejó de serlo. Es más, es un antes y un después del 96. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué sucede, Alexander? Que empiezan a hablar de relevo, yo digo, pero ven acá, son tantas las cosas que en los últimos tiempos están sucediendo que son propias de una sociedad muy atrasada. Y una de ellas es por ejemplo, oye el alegato de ellos, que entonces se lo aplican para uno, pero para sí mismo no se lo aplican. El tema de edad. Mira, para mí, la edad de una persona no tiene ningún tipo de importancia. Puede tener 90 como puede tener 30. Hay personas de 30 que tienen la visión de una persona de 90. Y hay personas de 90 que tienen la visión, el comportamiento de uno de 20. La edad es irrelevante, sobre todo en política. En política lo que importa son las ideas. En política lo que importa son las acciones. Pero Franklin lo que tiene son 39 años, por ahí anda. Dicen que jóvenes son hasta los 35. ¿Tiene Franklin Rodríguez la culpa de todavía estar en la Secretaría de la Juventud? No, porque eso fue una decisión de la cúpula del PLD. No solamente de la cúpula, de todos ellos. Sí, pero de la cúpula que decidió extender por 5 años todo hasta el año 2020, sí. Todo lo que se llame
cambios, transformaciones, todo para el 20. Es más, incluso Porque si es así, entonces todos los demás secretarios de toda la secretaría hay que sacarlos para ponerle ahí al hijo del ministro tal y al otro hijo, miembro del comité político tal, y así por el estilo. Pero ¿qué es esto? O sea, no importa si se lo ganó o no se lo ganó. Si hay algo que decir de Franklin Rodríguez, por ejemplo, es que esa es la secretaría más dinámica del PLD. Cuando tú no ves a Franklin Rodríguez hablando de los famosos lecturas corridas, la celebración del Día de la Juventud, los jóvenes que se van a estudiar a España, se van a China, ahora me acabo de enterar que llegó un grupo en los que está mi querida amiga, una periodista, prefiero reservarme el nombre, y ellos han mandado a cientos de jóvenes a formarse al exterior, y así una serie de actividades que ustedes ven alrededor de la Secretaría de la Juventud. Es de los que va diariamente a la Casa Nacional, que es el único, yo creo, secretario, además de Héctor Olivo, que es el secretario de Comunicaciones, que va diario, esa es su oficina de operación en la que él está ahí, en la mañana y en la tarde. Franklin ha sabido salir de ahí, que me lo he encontrado yo porque he ido y he participado de algunas actividades a las 9 de la noche. Entonces, ¿de qué es que se está hablando? Pero la manera tan vergonzosa en que se quieren referir de este muchacho, que además viene haciendo un trabajo importantísimo a lo interno de esa organización política, movilizando a los jóvenes de todo el territorio nacional, pero parece ser que es eso lo que molesta. De que es un muchacho, ¿qué pasa con Franklin Rodríguez? Que Franklin Rodríguez también es de las pocas voces que se escuchan en ese partido, donde se ha quejado de muchísimas de las cosas que se están haciendo allí y que él considera como líder de la juventud, considera que deben de sufrir transformaciones, que deben de sufrir cambios. Pero también molesta quizás porque él no baila el mismo ritmo que otro grupito, o él no es de los que se deja subordinar tan fácilmente porque tiene sus propias ideas. Pero hay que ser tolerante también. Es más, lo que llama la atención es que la mayoría de los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana, ninguno tiene cargos de relevancia. De hecho, Franklin Rodríguez está fuera del gobierno y lo ha estado desde que empezó este gobierno, desde el año 2012, el gobierno del presidente Danilo Medina, que yo creo que debió de tomarse en cuenta. Porque entonces, ¿cuál es el rol que juegan los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana en estos gobiernos de Danilo Medina? Hay que hacerle la pregunta al propio ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. ¿Qué oportunidades le está dando el gobierno a los jóvenes del PLD, representado por su secretario de la Juventud, que en este caso es Franklin Rodríguez, que está fuera del poder? Pero no solamente eso, han querido montarle una secretaría paralela y todo el mundo, eso es secreto a voces, yo no me lo puedo callar porque es la verdad, y todo el mundo sabe que hay un grupito que está en eso y lo está haciendo con sus muy intencionadas razones, saben muy bien lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Eso es para que tú veas, Alexander, que efectivamente en el Partido de la Liberación Dominicana están sucediendo a lo interno de esa organización una serie de cosas que va a haber que prestarle atención. Pero lo que está sucediendo y lo extraño de todo esto es que es desde el gobierno que se están inmiscuyendo y en vez de ir alimentando a ese Partido de la Liberación Dominicana, están haciendo todo lo contrario. No solamente que no le dan participación a muchos de sus dirigentes de toda la vida de esa organización política, no solamente es eso, no solamente es que lo han ignorado, sino que ahora también van a atropellarlos en otros aspectos. No se han conformado con no darle participación en el gobierno, sino que además
van ahora por ellos, van ahora a atacar el cargo que ellos, como miembros de esa organización política, desempeñan. Oiga usted hasta dónde llega la avaricia de estas personas. Lo quieren todo, absolutamente todo. O quieren simple y llanamente destruir otras cosas a lo interno de esa organización. Parecería ser que el norte de un grupo de quienes están en esta administración de gobierno, lo que pretenden y lo que desean es destruir a su propio partido. Destruirlo a sí mismo. Algo que usted dice, pero ¿con qué propósito? Ah, sí, podemos analizarlo también y tendrá muchos propósitos o muchos porqués y muchas aristas por donde tomar y sacar conclusiones de todo lo que está pasando o de lo que se ve que empieza a surgir desde el gobierno hacia ese Partido de la Liberación Dominicana. Peligroso, muy peligroso, y creo que un camino muy equivocado, Alexander. Mira, yo no sé si eso se llegó a aprobar, que en el PLD iban a hacer cambios en el secretariado, porque ellos habían ellos habían hecho un plebiscito para posponer por 5 años. Sí, eso se aprobó. Yo sé que el plebiscito se aprobó, pero después yo recuerdo que Reinaldo estuvo proponiendo sustituir el secretariado, porque incluso él quiere dedicarse a tiempo completo a su proyecto político, y él aún es el secretario general. Pero eso que tú has expuesto, que está pasando con Franklin Rodríguez, eso a mí no me sorprende. ¿Tú sabes por qué? Porque es que Franklin es un hombre tan dinámico y además un hombre que se preocupa por formarse y por estar al día con las cosas, un hombre inmensamente trabajador. Y entonces cuando tú tienes esas prendas personales, generalmente tú generas adversidad en distintos segmentos. Entonces, a mí no me he de extrañar que a Franklin lo tomen como blanco de esos ataques, porque Franklin es un hombre productivo. Y si usted se pone incluso a evaluar, como bien tú explicabas, las principales actividades institucionales que tú ves así dinámicas, populares en esa organización, generalmente es Franklin Rodríguez el que las motoriza, las impulsa. Y a lo mejor, si el PLD no pospone eso para dentro de 5 años, a lo mejor Franklin fuera el titular de Relaciones Internacionales del PLD, o de Asuntos Laborales, o de otras yo creo que más de no, asuntos digo yo, internacionales, porque incluso tú sabes que él es el editor internacional del periódico Vanguardia y viene manejando muy bien esos temas. Sí. Podría ser. Y de hecho, hay un periodista que le hizo una entrevista que está en Vanguardia, pero fuera de la entrevista, una de los temas que tocaron fue ese, y él dice, no, a mí me gustaría estar en una secretaría como la Secretaría de Asuntos Internacionales. Ese es mi anhelo, pero no puedo porque simple y llanamente no es el tiempo, no está establecido ahora mismo. No, y es la institución la que pospuso a 5 años todos esos movimientos. O sea que en una circunstancia como esa, lo que yo te iba a decir es que a lo mejor él tuviera en otra secretaría, en cualquier otra, porque él es un hombre bastante dinámico, pero fueron las estructuras del PLD que decidieron posponer todo ese secretariado. Yo lo que te decía que no recuerdo, porque Reinaldo estaba planteando una vez, y no sé si eso se llegó a aprobar, cambiar el secretariado en diciembre próximo. No recuerdo si eso se llegó a aprobar, porque Reinaldo ya quiere dejar la Secretaría General para dedicarse por completo a su proyecto presidencial. No, eso no se aprobó. Y entonces, por eso está Reinaldo está como secretario general del PLD. Es Reinaldo desde hace ¿cuántos años? 10.
más o menos. Yo creo que más, porque Imagínate. él sustituyó a José Tomás y Leonel era, sí, hace un tiempo de eso, sí. Eso fue como en el 2002, Sí. que él asumió, fue como en el 2002, porque Lidio Cadet salió como en el 98, José Tomás entró por 4 años y a José Tomás le sustituyó a Reinaldo y desde entonces Reinaldo es el secretario general. Bueno, pues imagínate tú, más de una década, digamos. Ay, Reinaldo es el secretario sí, más de una general. década él tiene, sí. Más de una década como secretario general. Y al igual que Reinaldo, todos los demás, no es solamente Reinaldo, dijeron a todas. ¿Por qué? Porque eso fue una decisión de todos los PLDistas. Al fin y al cabo, esa es la realidad. Pero yo me hice otra pregunta. ¿Por qué a Franklin Rodríguez? Por lo que yo te decía, que Bueno, Franklin es un hombre productivo. Sí, y esa cosa hay que cortarla. Sí, yo digo lo siguiente. Parece ser que hay un grupito de necios que saben muy bien lo que representa Franklin Rodríguez en el tema de la juventud para el presidente del partido, para Leonel Fernández. Parecería ser que es quitarle todas las patas al cangrejo, como han dicho algunos de esos temerarios. Ese es un planteamiento de que hacía Juan Bosch. Sí, esos temerarios. Quitarle las patas al cangrejo. Sí, entonces, pero yo creo que el debate de las ideas es lo que un político que hace política de manera limpia, respetuosa y que tengan esa cabeza bien puesta, que en esa cabeza de ella solamente emanen ideas. Parece ser que hay un grupito que como no tiene nada en la cabeza, que la tiene hueca o llena de cualquier otra cosa, menos de ideas, entonces apelan al juego sucio en la política porque no saben hacer otra cosa. Y yo pienso que cuando eso sucede, hay consecuencias, y graves, porque le puede resultar algunas cosas, pero otras no les van a resultar. La política es para políticos, es una ciencia, y quien no la conoce a profundidad puede que tenga pegue algunas chepas, como dicen, que cheposo, que pegue algunas, pero no se sostiene en el tiempo. Imposible sostenerse en el tiempo, Imposible. De todos modos, vaya la solidaridad con el querido amigo Franklin Rodríguez, no porque me caiga bien o mal, sino porque simple y llanamente él tiene un derecho otorgado por su organización y tiene una posición allí que por más que brinquen ni salten, él es el secretario de la juventud. Y que yo pienso, mira, a mí difícilmente me estén poniendo cuestiones paralelas. Y él ha sido y ha actuado con mucha madurez. Ahora, ¿quiénes son los que quedan evidenciados y como políticos asquerosos? Aquellos que están haciendo ese tipo, que están llevando a la práctica ese tipo de acción. Son ellos los que quedan mal. No crean que los demás no lo ven. Claro que lo ven. Franklin Rodríguez tenía o tiene uno de las tantas programas que desarrollan, es el diálogo de la juventud, donde llevan políticos importantes a analizar temas de cualquier cosa. Pues ya quisieron hacerle lo mismo, un grupito. Eso no se debe, eso no está bien. Y van y hacen actos de la juventud y no invitan al secretario de la juventud. Miembros de ese comité político. Y no invitan al secretario de la juventud. ¿Cómo se le llama la obra? Y dígame, señor Montalvo,
¿Cómo usted ve esas prácticas? ¿Cómo las valora? ¿Son éticas? ¿Son morales? No crean que la sociedad no los está mirando, no los está observando. Esa práctica sucia, asquerosa, con que hay algunos que se manejan en la política, no crean que la sociedad no las observa. Claro que sí. E inmediatamente saca una lectura de ellas, de esas prácticas asquerosas, prácticas que mandan una muy mala señal a la propia juventud de esa organización política. Hay que dejarle su espacio y darle la autoridad que se merecen esos jóvenes, darle el espacio dentro de la organización de ese partido, como lo haría el profesor Bosch. El profesor Bosch fundó ese partido siendo él un señor de 60 y pico de años, creo que 63, en el año 1973, y se hizo acompañar de muchachos que no llegaban a los 25, 20, 22, 23, de muchachos, y que formaron parte de ese comité político, entre ellos Franklin Almeida. Sí. Y se fue con 2 o 3, y todos eran jóvenes del PRD a formar el Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Bosch. Pero eso no lo pueden entender. ¿Tú sabes quiénes? Esos funcionarios que realmente no son PLDistas. Ni creen en el PLD, ni les importa el PLD. Eso solo lo saben aquellos que han pasado por los círculos de estudio, pero no se durmieron como muchos. Que dicen, sí, yo pasé. Usted pasó, pero el círculo de estudio ni lo vio. Eso es así. Y por eso es que hay políticos de primera, de segunda y de tercera. Y de quinta también. Y al final, a esas personas se le pasa balance. No crean que no, sí se hace. Quizás he empezado, Alexander, con un tema muy serio. Y yo quiero detenerme para decirte que si tú viste al joven este de apenas 26 años que se fue en el tren de aterrizaje en un avión. En un fuselaje. Y llegó a Miami, pasando ya, tú sabes, tomando un riesgo grandísimo allí. Y él dijo que él quería ir a visitar a su hermana, que vive en Nueva York, y se fue por Miami en un avión. Ahora las autoridades están investigando. Pero fíjate tú qué cosa, ¿eh? Óyeme, hubo uno una vez que intentó, creo que en el tren de aterrizaje, si no me falla la memoria. Yo sé que hubo uno una vez que intentó y a ese le fue mal, pero este llegó. Sí, ya tú sabes, pero con un susto terrible. Él dijo, y sentía ese frío y no sé qué. ¿Y cómo soportaba eso? Wow, eso es terrible, señores, pero es que yo te digo a ti que las cosas de la gente, para simple y llanamente buscar un sueño, porque simple y llanamente aquí no han encontrado ninguna oportunidad. Aquí a los jóvenes hay que prestarle atención, ¿eh? Te estoy hablando de un muchachito de 26 años. Sí. Pero igual que él, cientos de jóvenes que diariamente se arriesgan para salir del país, porque las oportunidades de empleo, las oportunidades para los más jóvenes son mínimas. De hecho, el gran porcentaje del desempleo está en esos jóvenes y el primer empleo. Es el gran dilema de la sociedad dominicana. Profesionales, muchachos que van y se preparan al exterior y hacen su maestría, cuando retornan a la República Dominicana, aquí no encuentran nada. Y cuando encuentran, lo que se encuentran es con un salarito que no llega a los 25,000 pesos. Mira, parece una incongruencia que de otros países mucha gente está saliendo huyendo a buscar empleo para acá. Sin embargo, aquí la gente que se está preparando le está dando dificultades
insertarse en el mercado laboral. Eso es un problema tan grave que usted se encuentra. Yo fui a La Romana hace como 2 años a un encuentro que hizo el doctor Leonel Fernández con un grupo de jóvenes de eso que patrocina Funglode y que han ido al exterior a hacer maestría, a hacer sus carreras. Y eran muchachos que rondaban los 24 y eso estaba lleno ahí de esos muchachos. Y yo le comentaba a un amigo con el que conversaba en ese entonces, porque eso yo estaba, que habían hecho en la Sorbona de París, en qué sé yo dónde, allí, o sea, muchachos que se habían preparado en universidades importantes de distintas partes del mundo. Y yo le comentaba a un amigo con el que hablaba en ese entonces, yo le comentaba, y esos muchachos podrán insertarse en el mercado laboral de aquí del país, porque el gran problema es que usted ve gente, estos jóvenes que se hacen profesionales haciendo sacrificio. Usted lo ve que trabajan o en un taller o trabajan así como camarógrafo, en muchísimas actividades, haciéndose abogado, haciéndose ingeniero, haciéndose médico, haciéndose contador, distintas carreras. Y después entonces la sociedad no puede responder a eso. Sin embargo, usted se encuentra que aquí hay miles y miles de extranjeros que están viniendo a buscar a todos los niveles y de distintos países, que están viniendo a buscar aquí espacio. Ese es el caso que tú mencionas de ese joven de 26 años que arriesga su vida de esa manera. Se debe a que no ve oportunidades. Y la sociedad dominicana tiene que empezar a llevarle a la mente de los jóvenes que aquí tienen oportunidad, porque si no, eso que hizo ese será poco para lo que harán otros en el futuro. Y a lo mejor van al extranjero y hacen estudios de especialización y eso, y se quedan por ahí porque no le ven futuro a retornar aquí al país. Y esa es una situación que esta sociedad debe de abordar con mucha seriedad. Imagínate tú que profesionales con 1 y 2 maestrías lo que tengan que estar trabajando es en un call center, que son talentos que se están desperdiciando, que producen en esos jóvenes un sinnúmero de frustraciones. Así mismo. Que los llevan a esos jóvenes a preguntarse tantas veces para qué dedicó tantos años de su vida a los estudios cuando al final de poco les sirven en una sociedad como esta, en una sociedad tan atrasada como la nuestra. Cuando yo veo que se habla, no, y creamos tantos empleos. Sí, usted creó 100,000 empleos, pero ¿en qué área y qué tipo de empleos fueron los que se crearon? Empleos de quinta categoría, ganando sueldito de 8,000 pesos, sueldos mínimos que no dan, porque la canasta básica aquí está rondando los 30,000 pesos, 35,000 pesos. Debe estar como en 35, 37 sí, por ahí. Como 35, 37, así mismo es. Y estamos hablando de creación de empleo, pero sí, crearon esos empleos. ¿Y cuántos se perdieron? ¿Cuál es la realidad real? El balance real de todo esto. ¿Es verdad que se disminuyó el desempleo? ¿O simplemente van y me dan la primera partecita del cuento, pero nunca me hacen el cuento completo? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Así no. Pero es un ejemplo que nos choca de frente cuando suceden cosas como esta, que evidencian las debilidades que nosotros como sociedad debemos superar. Eso un poco se encadena, se entrelaza con lo que está pasando y la declaración que da el presidente del Colegio Médico Dominicano,
que habla de unas precariedades terribles en el sistema de salud, en el sistema sanitario de la República Dominicana. Y califica al gobierno como un gobierno que no se ha preocupado y que ha fracasado en materia sanitaria en nuestro país. Bueno, ahí está el tema. Este país tiene una serie de precariedades y yo no voy, quizás en ese sentido, a endilgar la culpa de todo el problema al presidente Danilo Medina. Su mayor, quizás, debilidad no es el sistema de salud, ni el tema del desempleo, ni el tema del aumento de la canasta básica, ni el tema del transporte, que es un desastre, ni ninguna de las cosas que están mal. En ese sentido, yo eso se lo puedo perdonar porque tiene una justificación. Ahora, en lo que yo creo que le ha faltado mayor, digamos que, fortaleza o deseo, oposición firme, es abocarse a impulsar, a dirigir, no dije Montalvo o el otro Peralta, él, a encabezar una mesa de diálogo donde se siente con los empresarios de este país a llevar este país a una transformación en términos estructurales de lo que es la recaudación de recursos y por lo tanto toda esa estructura que tiene que ver con el pago de impuestos o la recaudación de impuestos en nuestro país. República Dominicana es el segundo país después de Guatemala y esta cosa que tiene la presión fiscal, la presión tributaria más baja de la región. Honduras, Guatemala y Honduras, perdón. Y después República Dominicana, ¿no? ¿Y Haití? ¿O es Honduras o Guatemala? ¿Cuál? No, los tres. No, sí, pero República Dominicana después de Guatemala. Y Haití, por supuesto, sacando Haití. Porque aquí la presión tributaria ronda más o menos como un 14%. Sí. ¿Y cuál es la media de la región? 22. 20, ajá. Ah, entonces, ¿y cuánto nos falta? La media es 20, por ahí anda. Y oscilan las más entre 20 y 22. Señores, nosotros tenemos una presión tributaria que cuando llega mucho, llega a 14. Entre 13 y 14 nos manejamos. ¿Qué significa eso? Que de las riquezas que se crean en este país, de las riquezas que se generan, solamente ese porcentaje le toca al gobierno para destinarlo a la creación de políticas públicas. ¿Y qué pasa? Que lo que recibe el gobierno es deficitario frente a lo que gasta. Tan deficitario que lo que recibe el gobierno es aproximadamente unos 450,000 millones de pesos y gasta su presupuesto de este año es de 711,000 millones de pesos. ¿De dónde busca el gobierno el restante? Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Endeudándose. Y ya ha llegado a un tope, a unos niveles que es insostenible seguir por ese camino. Porque imagínese usted que actualmente, según he conversado con algunos economistas que no se atreven a decirlo públicamente, algunos de ellos, que yo eso no lo entiendo tampoco, porque yo creo que se le hace mejor servicio al gobierno haciendo este tipo de denuncia para que porque el presidente no puede estar en todas. Ahora se está cogiendo prestado para pagar préstamos. Oiga usted, se coge parte de los préstamos que se están tomando, son para pagar préstamos, para pagar intereses. Oiga, eso ocurre
cuando ocurre en una familia, en la gente pobrecita, que es la que vive cogiendo a rédito, sabe muy bien que lo tiene que empeñar todo para seguir pagando rédito, oiga eso. Para seguir, así es que ellos hablan de rédito, ¿verdad? Y entonces es como una bola de nieve que se va agigantando y agigantando porque, ¿por qué? Porque al final, si no se cambia el sistema de manera estructural, si no recibe una transformación, ¿tú sabes lo que va a pasar, Alexander? Que vamos a caer en un default. ¿Por qué? Porque si usted está cogiendo prestado para pagar los intereses y no tiene ninguna expectativa de dar un golpe que te entre más cuarto por algún lado, quiere decir que tú hoy vas a empeñar la licuadora y después el abanico y después el que no se quede la casa y te vas a quedar sin un solo enser porque primero no vas a tener para seguir pagando intereses porque tú puesto de trabajo, lo único que te paga son los 8,000 pesos de cada mes y eso no va a variar, pero además tú no tienes ningún otro empleo. O sea, si tú estás recibiendo lo mismo cada año, pero te estás endeudando cada vez más, va a llegar un momento en que simple y llanamente usted va a explotar porque usted no va a poder pagar, no va a poder honrar esa deuda. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sucede? Que si aquí no hay un cambio en ese aspecto, vamos a caer en lo que han caído muchos países y es en un desastre económico, en la debacle, como diríamos. Entonces, necesariamente para transformar o cambiar o hacer que el sistema sanitario de la República Dominicana sea más eficiente, esté más acorde con las demandas de este pueblo. Con lo único que eso se puede lograr es con dinero, señores. Con dinero y con un criterio claro, por supuesto. Pero se necesitan recursos. ¿Lo tiene el gobierno? No, claro que no lo tiene. No lo tiene. Bueno, que en muchas ocasiones se malutilizan los recursos. Te puedo comprar esa, pero siguen siendo recursos muy limitados para tantas y tantas cosas que como gobierno se tienen que hacer para poder satisfacer a una población determinada, en este caso a 10 millones y tanto de dominicanos que diariamente requieren de un servicio de salud, de un servicio en educación, de un servicio en el transporte, incluso son derechos, tienen derecho al acceso a una vivienda. Son de los derechos fundamentales que nosotros como ciudadanos dominicanos tenemos, según lo establece nuestra propia Constitución. Mira, Lindsay, y que el gobierno es quien debe de garantizarlo, es el Estado quien debe de garantizar esos derechos a los ciudadanos. Mira, Lindsay, el presidente Medina en el 2012, entre las propuestas electorales que hizo, él planteaba 4 pactos fiscales. El pacto laboral se le cayó, el pacto de la educación está vigente, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. No era él que lo proponía. ¿Y quién? Eso estaba establecido, él se comprometió. No, sí, pero me porque está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estoy hablando de que fueron propuestas que él hizo sí, que él se comprometió en la campaña del 2012. El pacto laboral se le cayó, el pacto de educación está vigente, el pacto eléctrico está en discusión ya final y supongo que después que el gobierno logre terminar con el pacto fiscal, supongo que el mismo Consejo Social y Económico entonces retomará esto de la discusión de un pacto fiscal. Porque no se puede discutir el pacto fiscal si antes llega a un acuerdo sobre el pacto eléctrico, porque tú sabes que la mayor carga financiera que tiene el Estado es el problema del subsidio al sector eléctrico. Y entonces hay que establecer cuál es la realidad del sector eléctrico para entonces entrar en la discusión de ese pacto fiscal. Ahora, yo recuerdo, discúlpame que te interrumpa, Alexander,
para ese mismo tema. Yo recuerdo que el pacto fiscal estaba compelido a desarrollarse, a hacerse en el año 2011. Sí. Siendo Leonel Antonio Fernández Reina presidente. Tú dices la reforma fiscal. El pacto fiscal. Sí, sí. El pacto fiscal, que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pacto fiscal. Y Leonel y el equipo y ese mismo comité político, porque Leonel lo llevó allá, decidieron ellos, ese comité político, y ese consejo de gobierno en el que participaban prácticamente todos los miembros del comité político, porque todos eran ministros de primer nivel, decidieron que Leonel no podía abocarse a un pacto fiscal porque eso le haría daño a la candidatura del presidente Danilo Medina. Porque eso no le haría bien, entonces voy a decir, no le haría bien a la campaña que estaba en sus momentos ahí luchando con un Hipólito Mejía que le llevaba 22 puntos a Danilo por encima. ¿Y qué decidieron? Bueno, Leonel cuando se iba, lo dijo públicamente, un hombre que sabe y que cree en la historia, le dijo, y a usted, presidente, le dejo el compromiso de abocarse al pacto fiscal, porque la República Dominicana necesita ya, no puede seguir porque ya no soporta, estructuralmente, ya no soporta seguir con una estructura que no se adapta a las demandas y a los tiempos y al momento. El modelo estaba agotado. El modelo estaba agotado. Es un modelo agotado el cual hay que adaptar a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque Leonel tuvo que gobernar en momentos en que el mundo vivía una de sus peores crisis, solo comparada con la Gran Depresión del 29, de 1929. Y por lo tanto, aquí se tuvieron que tomar una serie de medidas que iban en auxilio, desde el gobierno, en auxilio de nuestros empresarios. Y se le dieron una serie de subsidios y se le ayudó para que no hubiese un despido masivo en las empresas. Y se implementaron una serie de políticas que ayudaron a que aquí no se produjeran despidos masivos, ni mucho menos, no hubiera un tema de desempleo que fuera un tema serio. Hasta no subsidio directo. Todo lo contrario, vinieron y lo felicitaron a Leonel Fernández, a organismos internacionales, vinieron a ver qué fue lo que hizo la República Dominicana, que no fue afectada por esa gran crisis donde gente se quitaban la vida en Europa, quedaron en las calles, perdieron sus casas, perdieron sus empleos, lo propio en Estados Unidos, las remesas bajaron también en República Dominicana. Ya la gente que estaba allá, en vez de mandar, lo que hacía era que nosotros le mandábamos a ellos. Eso llegó a pasar, de que en vez de los hijos, los primos, los que estaban por allá, mandar los chelitos de cada mes, a ellos estaban solicitando que le mandaran algo a ellos. De hecho, el gobierno tuvo que implementar más allá y pagarle el pasaje a muchas personas que no tenían ni el pasaje para retornar a su país. Señores, hay que recordar todo eso. Pero ¿qué dijo Leonel? Ha llegado el momento de someternos a un verdadero pacto fiscal, porque el modelo está agotado, el modelo de recaudación de recursos de la República Dominicana, el modelo fiscal está agotado. Y es un compromiso que le dejo a mi compañero Danilo Medina, y el presidente Medina dijo que sí, que lo iba a hacer. Pero ¿qué pasó? Que eso lo tenía que hacer Danilo inmediatamente llegar al gobierno, era uno de sus grandes compromisos. Empezó Temo a quejarse de que aquí lo que había un hoyo fiscal, el otro que factura. Bueno, sí, pero con eso es que hay que lidiar. ¿Qué institución usted llega? Eso fue como el Hidalgo, que Bauta le deja una deuda de unos 1.000 millones de pesos, creo que fue.
Yo aquí lo que he encontrado una deuda de 1.000 millones de pesos, no sé cuánto. Cuando se fue dejó una de 10.000 millones. Él le hizo un elogio con eso a Bauta. Porque cuando usted ha visto que usted llega a cualquier institución y usted va a tener solamente que los activos y todo está bien, usted tiene activos pasivos, usted tiene crédito, usted tiene deuda, porque de eso es que se trata la empresa o la institución en este caso. Mira, entonces, Lindsay, al final, para concluir, Alexander, lo que te quiero señalar es que eso requería de un tiempo, de un momento, y el momento el presidente Medina lo tuvo en sus manos, mira, pero no lo supo aprovechar, lamentablemente. Ojalá que ahora sí. Tú has tocado un tema fundamental en el aspecto financiero del país. Eso que tú mencionas. Yo recuerdo que el presidente Medina habló de que él le encontró una maleta de facturas. Y eso que tú dices de Temo, recuerdo que Temo habló del déficit. De aquel déficit famoso. Y sucede que a raíz de la crisis del 2008, 2009, por ahí, esa crisis estaba devastando la economía del planeta, todas las economías. Y incluso Estados Unidos tuvo que apelar a unas inyecciones extraordinarias, una masa monetaria impresionante para poder recuperar su economía. Y aquí en América Latina no fue la excepción, pero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, les recomendó a estos países que era más fácil, le decía, es más fácil pagar deuda que sacar a esos países de un hoyo financiero. Así mismo es. Entonces, la República Dominicana captó el mensaje. ¿Y qué fue lo que hizo la República Dominicana? Y por eso, y eso fue incluso lo que le dio argumento al presidente Medina para hablar de la maleta de factura y a Temo para hablar de ese déficit. ¿Qué fue lo que hizo la República Dominicana? La República Dominicana tomó una línea de crédito internacional, de financiamiento internacionales, a través de organismos internacionales, pagadero a partir del 2011. Y esa línea de crédito internacional fue lo que permitió esas grandes inversiones en la OA. El corredor Duarte que hizo el Ministerio de Obras Públicas, que incluyó puentes, los elevados, túneles, todas esas cosas. Todas esas obras que transformaron la vida social, económica, todo, y hasta el embellecimiento, principalmente de esta ciudad capital y de Santiago y de las principales ciudades. Y yo decía en un programa en estos días que yo fui a Barahona, y en esos barrios que están enclavados, esos barrios, como hablar aquí de la parte norte de la ciudad, esos barrios que están enclavados, todos esos barrios le pavimentaron las calles. ¿A qué se debió eso? Bueno, se debió a que la CEPAL le recomendó a los gobiernos de América Latina que tomaran una línea de deuda internacional, que hicieran un proceso de inversión expansivo, porque eso le iba a mantener la economía, dinamismo en la economía, y eso iba a evitar que estos países se fueran al hoyo. Y por eso, creo que el jueves, en el último programa que hicimos, Lindsay, tú hablabas de que la República Dominicana, no recuerdo en qué contexto fue que tú dijiste que la República Dominicana no llegó a caer, mantuvo el crecimiento. Y eso fue así. La República Dominicana, a pesar de que en América y el mundo todas las economías se cayeron y la mayoría cayeron en crecimiento negativo, la República Dominicana, Panamá y, si no me falla la memoria, creo que era Paraguay, que le decían incluso las 3P, y Perú, mantuvieron un crecimiento sostenido, a pesar de esa crisis que estaba devorando a todos estos países. La República Dominicana fue de los países que mantuvo que su economía no se cayó y, por el contrario, mantuvo un nivel de crecimiento.
Ahora, ¿qué pasaba? Que toda esa deuda que tuvo que contraer la República Dominicana 2008, 2009, 2010, había que empezar a pagarla a partir del 2011, porque ya a partir del 2011 el proceso se revertía y ya la crisis estaba cediendo, entonces ya había que empezar a pagar esas deudas. Entonces ya el gobierno de Leonel Fernández estaba terminando, vinieron las elecciones del 2012, entra Danilo Medina y entonces por eso Leonel Fernández le dice a Danilo, la economía hay que relanzarla con una reforma fiscal que eleve los ingresos del Estado. ¿Por qué? Porque había que hacerle frente a esa deuda. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el presidente Medina? El presidente Medina no hace una reforma. El presidente de Medina cambia el calendario de retribución de la inversión que hizo la Barrigor. El calendario que se había hecho para la Barrigor recuperar su inversión era 25 años. Y cambia la calendarización de esa reinversión. Y yo recuerdo incluso que se habló de un supuesto 397. Sí, de hecho, o sea, fue simple y llanamente la forma lo que se cambió. No la el fondo, forma de pago. No el fondo, fue la forma de pago. Porque pero también vendieron una mentira. El promedio en América Latina, la negociación que se hizo aquí era lo estándar, el promedio en América Latina. Sí. Entonces, aquí lo que se cambió no fue, fue la calendarización, no el modo, no el fondo. Exactamente. La Barri ha seguido percibiendo, va a percibir los mismos ingresos, va a recuperar su inversión, pero ya no a 25 años, sino a corto plazo. Y entonces el presidente Medina apeló a actividades de ese tipo para aumentar los ingresos y no hacer esa reforma, porque ya el presidente Medina tenía su proyecto de repostularse, en el 2016. Lo que sucede. La Barrigol, yo recuerdo que en el contrato original, según lo que estaba contemplado, era que iban a pagar a partir del 18. ¿Te acuerdas? Sí, cambió la calendarización. Entonces ellos le dijeron, no, yo no quiero que sea el 18, nosotros necesitamos cobrar desde ahora. Es ya, porque nosotros necesitamos cuarto. O sea que si no fuera por ese dinero que le está entrando, y aún así se opera con este déficit tan grande, y por eso tenemos que estar cogiendo dinero prestado, y un presupuesto que todos los años va aumentando, íbamos por 500 y pico, después subió a 600 y pico de millones, y ya va por 711 millones de pesos el presupuesto. 750,000, ¿no? Ah, bueno, imagínate tú. Cuando tú vienes a ver, de aquí a 2 años estamos metidos en los 800,000 millones. Los 1,000 millones. Porque entonces, es por lo que te digo, porque estamos cogiendo prestado para pagar préstamos, para pagar deudas. Y eso es peligroso. Porque si no, vamos a caer en lo mismo que cayó Grecia, o que cayó la propia España, o que cayó Italia, y muchos de esos países en ese momento, 2009, 2010. Y mira, entonces, ahí es que nosotros tenemos que mirar, porque si seguimos por ahí, y si esta procesión no para, óigame, ¿qué va a pasar? Yo no sé si el presidente, si la presente administración, no el presidente, sino... No sé hasta dónde ya la presente administración tenga tiempo para iniciar el debate sobre un pacto fiscal, porque... En eso es que tiene que estar Gustavo Montalvo y ese equipo, en vez de su chimosería por un lado, y estar queriendo, joseando, como dicen en buen dominicano, posiciones de secretarías a lo interno de esa organización política. En esos grandes temas son los que a la nación le los temas neurálgicos. Que son los temas neurálgicos, así mismo, que necesita, que este pueblo necesita que se le atienda, que esas demandas que hace el pueblo dominicano sean tomadas en cuenta. De eso es que se trata. Mira, Lindsay, que te decía, yo no sé ya si este gobierno tendrá tiempo para... iniciar el debate de un pacto fiscal, porque un pacto, imagínate todo el tiempo que tiene el pacto eléctrico. Pero ahora, ese pacto eléctrico, ahora, yo pienso que no me da la impresión de que el gobierno tenga la intención de hacer una reforma. No me da esa impresión.
O sea, el estilo, la forma, las cosas que se están haciendo me dicen a mí que parece que este gobierno va a escurrir esa parte. Mala noticia esa. Y involucrarse en un pacto fiscal implicaría más de 3 años. No creo que esta administración ya tenga tiempo para. Ahora, yo lo que sí creo es que este gobierno está obligado, por lo menos a partir de mañana ya, no sé si... Bueno, mañana es día de la restauración. Sí, no, o sea, uno no sabe si el presidente va a hacer cambio o no. Ya es una decisión que solo el presidente la sabe. Ahora, yo pienso que a partir de mañana el presidente pudiera tomar algunas medidas, eso sí, para recuperar un poco el aspecto financiero del Estado. Eso sí yo creo que el presidente pudiera... Ese es un gran aunque sean medidas de tipo parche, pero pienso que eso no sí va a traer, pudiera. Alexander, ninguna solución definitiva. Eso es lo que te Esos son puros parches, como tú lo has dicho. Parchos que tú le pones a un neumático que tiene como 200 parchos y entonces el vehículo va haciendo tac, 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 todo el camino. Y hay de ti si le mete velocidad a ese vehículo. Porque, se te explota la goma. Es para la cuneta que usted va directo. Y si hay un precipicio por ahí, olvídese. Alexander, de eso es que estamos hablando. Tú que conoces, que tienes más conocimientos técnicos de economía, sabes muy bien que ya nuestro sistema no soporta un parche más, porque ese neumático está lleno de parches. No le cabe ni uno más. Si cae en un hoyo fácilmente. No, pero un hoyo no. Una piedrecita que se le ponga chiquita en el camino. Ahí mismo quedó. Ahí mismo quedó. Entonces, así no se puede. Ahora, antes de irnos a pausa, ¿tú viste cómo le cayeron los palitos verdes al senador de la provincia, Monseñor Noel? ¿Y qué fue lo que él hizo? Que le han dedicado esos piropos. O que le han dedicado esos piropos. Yo lo vi ahí, él defendiéndose en uno de esos. Sí, pero... uno de esos caribitos, como diría esto. Sí. Yo lo vi a él defendiendo. Tú lo viste defendiéndose. Estaba defendiéndose como gato boca arriba, es que dice. Y yo pienso que muy mal de parte de Félix Nova, incluso, que he hablado con algunos ciudadanos de esa provincia, Monseñor Noel, de Bonao, y dicen, ese senador es malo, ese no ha hecho por Bonao nada. Bueno, lo están acusando de haber no defendido los intereses de su provincia, haber apoyado la cosa esta de la explotación de la Loma Miranda y cuantas cosas. Lo están acusando de muchas cosas. Aunque yo soy partidario de la explotación de Loma Miranda. Yo soy partidario de eso. Sí, porque eso trae... Y siempre lo he dicho que es un atraso de esta sociedad. Lo que pasa es, Alexander, que hay que saberlo hacer. Claro, exactamente. Es solamente eso. Exactamente. Porque todos los países que cuentan con recursos minerales de... ya sea oro, níquel, lo que sea que usted tenga, petróleo, lo que sea. Esas sociedades explotan eso porque de allí unos recursos importantes le sirven a la nación. Pero es qué cosa o qué empresa usted vaya a negociar y cómo esa explotación se va a dar sin que no vaya a producir grandes daños al medio ambiente. Ahora hay muchas técnicas. Sí, hombre, ya eso... Muchas técnicas que se pueden aplicar. De todos modos, ahí está Nova enfrentado al grupo de los verdes que le cayeron encima y entonces él cometió el error de salirse a defender. Tú verás cómo le van a contestar de nuevo. Porque eso es lo que hace despertar el avispero. Exacto, es lo que tiene que quedarse callado. Claro, y trabajar. Si no estaba trabajando o hay muchas quejas, como me han dado algunas quejas, pues que la empiece a evaluar y empiece entonces a cambiar algunas de esas políticas que viene implementando, y si no cambiar, a implementar, porque hay algunos que es que no la van a cambiar porque no la han hecho.
Entonces lo que tienen es que hacerla. Entonces, en ese sentido, el senador Nova lo que tiene que ponerse es a ver de qué manera él conecta más con su pueblo, con la provincia que representa, que es la provincia Monseñor Noel. Yo pienso que eso es de lo que se trata. Ahora, ¿será una nueva estrategia del Grupo de los Verdes? Parece... Cada vez que vayan a un pueblo, una provincia, le van a dar hasta con el cubo del agua. Identificar a alguien, sí. Identificar a alguien del gobierno. Eso pudiera ser también. Yo pienso que Aunque yo veo, me da la impresión que eso se está desinflando. El Grupo de los Verdes. Sí, ese movimiento se está... Por lo mismo que tú decías quizá, que eso no tiene cabeza. Al no tener cabeza, es imposible, por lo menos, sostener grupos como ese en el tiempo. Y que esa izquierda radical mantiene esos métodos obsoletos ya de hacer política. Y ellos están más parados porque la USAID lo está manteniendo, pero si no, eso se hubiese caído. Usted le pone nombre y apellido, compañero. Sí, porque todo el mundo sabe que eso es USAID que lo está manteniendo. Mira, si tú te pones a analizar lo que ha pasado, por ejemplo, bueno, el caso de la primavera árabe, que ellos también, el Grupo de los Verdes, dicen, sí, pero mira el tema de la primavera árabe, y se llevó gobierno y se llevó cuantas cosas. O Ocupe Wall Street en Estados Unidos. Eso desapareció en cuestiones de horas, Ocupe Wall Street. Se presentaron un par de veces ahí en el parque y esas cosas, hicieron sus cuestiones, pero eso desapareció, todos los carteles y todo. Estados Unidos eso no lo tolera. Pero, ¿qué tiempo duró la primavera árabe? Como 3 años, más o menos. Se llevó un gobierno. ¿Uno? Bueno, se llevó, el primero trajo como consecuencia. Todo eso que se fueron en el Medio Oriente fue eso. Trajo como consecuencia que de ahí derivara muchísimo. Y Túnez, Siria, Libia. Porque simple y llanamente uno Egipto, decidió pegarse fuego. Ahora bien, estamos hablando del Medio Oriente. Estamos hablando de por allá. En República Dominicana no hay una crisis importante, y estoy hablando en términos económicos, o no hay tampoco guerras ni desasosiego en esta sociedad que te mantengan a ti un grupo como este. No lo hay. Por eso yo decía, y este movimiento de los verdes sin cabeza es un cuerpo que va para todas partes, pero no sabe para dónde va porque no tiene cabeza. Y al no tener cabeza, entonces no tiene los sentidos más importantes que debe de tener un ser humano, que son los ojos, que son los oídos, que son la nariz, el gusto, o sea, y todo. Sobre la ola de Odebrecht fue que eso se montó. ¿Qué pasa? Que al no tener cabeza que los conduzca, es un movimiento que nace y muere en el tiempo. Nati muerto pudiera decir. Sobre la ola de Odebrecht fue, y la impunidad, y eso ya... Entonces, por eso es que yo pienso que, si bien es cierto que el Grupo de los Verdes viene haciendo algunos intentos, quizás organismos internacionales están ahí entrando todos los recursos habidos y por haber, y parte de lo que son los grupos empresariales que creen que la política es un invento, y ellos creen que la política se puede manejar como una empresa. Fue evidente en este intento que hicieron a través del Grupo de los Verdes el fracaso de esos grupos empresariales de nuestro país, y por supuesto concatenado con organismos internacionales. El jueves yo quiero que hablemos del caso de Corea del Norte y Donald Trump y eso, que es un tema importante. Importantísimo. Vamos a ir entonces, Alexander, a una breve pausa. Tras ella venimos con nuestra invitada del día de hoy.